Buenos días a todos, una vez más nos encontramos un domingo reuniéndonos y les voy a compartir una palabra que el Señor ha hablado a mi vida y está en Filipenses 3:8. Y en Filipenses 3:8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí el apóstol dice: por amor del cual lo he perdido todo, que lo ha dejado todo, que lo ha rendido todo. Y hoy quiero hablarles sobre vidas extraordinarias. En una vida extraordinaria es porque ha habido una abnegación extraordinaria. Y le voy a dar ejemplos de varios personajes de la Biblia, y uno de ellos podemos ver a Abraham. Abraham fue un hombre que comenzó desprendiéndose y saliendo, y a lo largo del camino no hizo más que renunciar a su hogar, porque si uno se va de su país, se va de su casa, se va de su hogar, a renunciar a sus padres, a renunciar a su pasado. Después también tuvo que renunciar a su herencia. No se olviden que él le dejó lo mejor a su sobrino, que era un egoísta y eligió lo mejor, y él se agarró lo que Dios le había dado, no le importó. También renunció a eso. Y finalmente renunció a lo más preciado, a lo que más amaba, su hijo, cuando Dios se lo pidió. Fue una persona que no le importó entregar a lo que más amaba por el Señor. Fue una persona que se despojó de todo. También podemos ver que Abraham llegó a ser los padres de los fieles, cuya herencia es como la arena del mar y las estrellas del cielo. También tenemos a David. David dijo en 2 Samuel 24:24, ese sí lo tenemos en la filmina. David, el rey David, le dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Aquí le estaba hablando David a Araúna porque resulta que David había hecho un censo, cosa que Dios no le agradó. Y no le agradó, entonces Dios le envió el profeta a David. Y lo podemos ver en el 24:11. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, en el versículo 2 y 13 lo podemos ver: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, le dijo. ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. El profeta le dice a David. Y David tuvo que elegir. Yo la verdad, si en el lugar de David no elijo ninguna de las 3, porque no quisiera ninguna de las 3. Y yo pienso que David hizo lo mismo, porque David le contestó en el versículo 14, dijo: entonces David dijo a Gad, en gran angustia estoy, caiga ahora en mano de Jehová. Prefirió caer en manos de Dios, elegir a Dios, porque sus misericordias son muchas. Conocía a Dios David. David conocía que era un Dios de misericordia. Mas no caiga yo en manos de hombre, porque David sabía que donde caemos en manos de hombre nos pueden despedazar, porque el hombre no tiene misericordia. Pero él conocía a su Dios. Y podemos ver que Dios envió esa peste. Hubo peste de 3 días, no sé si llegaron los 3 días o qué, murió muchísima gente. Pero David, cuando vio al ángel, porque vio al ángel destructor que venía, que mataba, que destruía al pueblo, David en el versículo 17 le dijo, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, dijo: yo pequé, yo hice la maldad. Como decir, se negó
a echarle la culpa a otro, se negó a justificarse como hacemos, tomó la responsabilidad, se despojó de todo su orgullo, de todo su reinado, de todo su pompa y dijo, yo pequé. Señor, yo pequé. Por favor, estas ovejas no tienen nada que ver, no tienen la culpa. Y Dios paró la matanza. Y por eso fue que en el primer versículo que habíamos visto, que él le compra la heredad, porque Arauna le quería regalar todo a David. Te doy el campo, te doy todo, ve y sacrifica a Jehová sacrificio para que parara la mortandad. Y él dijo, no voy a hacer nada que no me cueste. No voy a hacer nada que yo no me tenga que despojar. Porque si no, qué fácil es, ¿cierto? Yo peco y viene el otro y bueno, paga por mi culpa. Y no es así. Entonces David se despojó también. No le importó. Por Dios se despojó. Por amor a su pueblo se despojó. Y David se entregó. También podemos ver a Ana. Ana la conocemos toda, Ana, que era una mujer estéril. Y en ese tiempo una mujer estéril era una maldición. Porque las mujeres tenían hijos. Era su propósito. Y Ana oró tanto a Dios y le pidió, pero mire que, la verdad, yo cuando lo leía decía, porque Ana le pidió a Dios un hijo y Dios se lo dio, porque ella fue es como si se derramó delante de Dios y le pidió que le diera un hijo y que se lo iba a entregar a él. ¿Cuántos de nosotros decimos, Señor, entregamos, cuando nace, vamos al pastor, hacemos la oración, lo entregamos, pero lo seguimos teniendo nosotros? ¿No es así? Sí. Pero Ana no. Ana, después que lo destetó, no sé si a los 4 o 5 años, lo llevó a la casa de Jehová, donde estaba el sacerdote, y ahí lo dejó. Quiere decir que ya no lo tuvo más ella. Pero esa mujer no le importó. No le importó porque ella hizo una promesa a Dios. Y ella amaba a Dios. Y ella lo entregó. Y no se olviden que Samuel llegó a ser el profeta de la restauración del antiguo Israel. Fue un hombre importante. Fue un profeta que hablaba la palabra de Dios. Fue un profeta que no hacía otra cosa que escuchar a Dios y decir lo que Dios decía. Pero Ana se negó a tenerlo para él, sino que lo entregó a Dios. También se despojó, se rindió, dio todo lo que tenía, porque para ella el hijo era todo lo que tenía. También podemos ver un Pablo. Al principio habíamos visto el versículo que todo lo tenía por basura. Pero no solo Pablo perdió todas las cosas, sino que las contó como basura para él. Las cosas que tenía, lo material, todo lo que él tenía era basura para él. Todas estas cosas del mundo eran basura para él. Como cuando es distinto para nosotros muchas veces las cosas de este mundo no son importantes, parece. A veces somos engañados, somos atraídos por las cosas del mundo, pero Pablo decía, no, para mí eso es basura, no lo quiero. ¿Pero por qué? Porque solo quería servir, solo quería amar, solo quería obedecer y solo quería seguir a Cristo. Es un hombre que también lo perdió todo, lo dejó todo por él. ¿Cuántas veces nosotros, a veces evaluamos las cosas, a ver si me conviene, si no me va a arruinar la comodidad que tengo, si no me quita la hora de sueño, lo evalúo si me conviene buscar a Dios o no. ¿No es así? ¿Cuántas veces nos pensamos más en nosotros? A veces somos tan egoístas que no nos damos cuenta. También podemos ver a otro hombre. Esta historia sí es la que más me gusta, no sé por qué. Judá, hermano de José. Todos sabemos que Judá fue el que propuso vender a José cuando José fue a visitarlo, que el padre lo mandó a ver cómo estaban los hermanos, que habían ido a llevar a pastar las ovejas. Lo querían matar, le tenían envidia, lo odiaban a José. Lo odiaban porque Jacob
era su preferido. Y yo me imagino, entre 12, 15 hermanos, ¿qué quiere que le diga? Tener uno preferido es ¿sabes qué, no? Es la bronca, ¿no es así? Te digo porque mis hijas siempre me dicen, esta es tu preferida. Y la otra me dice, la otra es tu preferida. Y tengo las 5 preferidas. Y bueno, sí, las 5 son preferidas, pero bueno. Así que ya sabemos lo que es eso, ¿no es así? Con los hermanos. Pero Judá planearon venderlo. Porque lo querían matar primeramente, ¿no? Pero Rubén los detuvo. Porque dijo, no se olviden que es sangre nuestra. Y no queden nuestras manos manchadas con sangre de nuestro hermano. Entonces, pero lo vendieron. Pasó una caravana de ismaelitas, creo, y se lo vendieron con esclavos. Y nunca más supieron de José. Nunca más, hasta que vino una hambruna. Esa hambruna que José había predicho, que le dijo a Faraón. No sé, que José estuvo preso. Todos conocemos la historia de José. Estuvo preso hasta que, cuando le reveló el sueño a Faraón, lo pusieron como si fuera el Faraón mismo. Tenía autoridad en todo Egipto. Llevaba el sello del Faraón. Era un segundo de Faraón. Mira cómo se de preso hasta arriba. Esas son las cosas que hace Dios, ¿no es así? Amén. Y yo pienso que José amaba a Dios. Amén. Por eso Dios también lo levantó. Entonces los hermanos fueron a buscar a Egipto, que sabían que había alimento, y José los reconoció, pero ellos a José no. Entonces fueron, se compraron, se fueron. En la segunda venida, José les puso una trampa. Les dijo que pusieran de vuelta el dinero en el costal de cereal que llevaban, y donde venía Benjamín, porque cuando vinieron la primera vez, él le preguntó si tenían familia, le dijeron que sí, que su padre era anciano, que era ya muy anciano, tenían otro hermano menor, que era como estaban muy ligados a su padre, porque en verdad después que tuvo a José también tuvo a Benjamín, que fue porque de la misma mujer, y le dijeron que les preguntó. Entonces, antes que vinieran la segunda vez, él le dijo que trajeran a su hermano menor, porque si no traían a su hermano menor, que no vinieran. Entonces, cuando Jacob los envía de vuelta al segundo viaje a buscar cereales, le dice, pero padre, tenemos que llevar a Benjamín, porque si no, este faraón no nos quiere ni ver, no nos va a dar nada, no nos va a vender nada. Y entonces Judá, el que antes vendió a José, Judá le prometió a su padre que lo iba a cuidar. Le prometió que lo iba a traer de vuelta. Y cuando vinieron la segunda vez, entonces esta es donde José les pone el dinero de vuelta, y en el burro donde iba Benjamín le puso la copa de José, la copa de oro. Entonces los mandó a seguir y le dijeron, ¿por qué habéis robado a mi amo? Y dice, no hemos robado a nadie. Entonces volvieron a Egipto, y cuando abren ven que en lo de Benjamín estaba la copa. Entonces agarró y dijo que Benjamín se quedaba como esclavo porque le habían robado. Pero qué interesante, porque José pensaba, mis hermanos seguirán siendo los mismos de antes, seguirán siendo los mismos tramposos y malvados y egoístas que antes. ¿Cómo serán mis hermanos? Porque una cosa es verlos, saludarlos y estar ahí nomás y sin que sabían que... Pero ¿serán iguales? ¿Serán tan egoístas? Entonces, Judá, que en años atrás, cuando iba ya a dejar a Benjamín preso, o como siervo del faraón de ellos, Judá, quien años atrás propuso matar a José, esta vez fue defensor de Benjamín. Y podemos ver en el versículo 32, hay muchos versículos ahí, Sofía, fíjate en el 32. Casi el último, 33.
Dice, te ruego por tanto que quedare ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Judá habló al faraón con todo respeto, cosa que no hacía él, y le pidió por favor que quedara él en lugar de Benjamín, que quedara él como siervo para siempre en lugar de Benjamín. Ahora, José no había revelado su identidad todavía y Judá le decía, mi padre está muy ligado al joven porque ya perdió uno. Y si yo no vuelvo con él, mi padre morirá. Y morirá con dolor. También se acercó con mucho respeto al faraón. No fue con prepotencia. También hizo una intercesión sacrificial. Ofreció su propia vida en lugar de Benjamín. Judá muestra aquí una transformación total. Porque en verdad, antes, capaz que si hubiera sido, no hubiera habido un cambio, yo bueno, quédate con Benjamín, uno menos y listo. Ya está, estamos nosotros solos. Pero él no. Esta vez él intercedió. Pero nos preguntamos, yo me preguntaba, ¿por qué razón la que Judá se ofreció? Primeramente por amor y responsabilidad familiar. No quería que su padre muriera de dolor por la pérdida de Benjamín. Ya eso, por amor, ya es un cambio enorme. Cumplimiento de su palabra. Él le prometió al padre que iba a volver con Benjamín. Le hizo una promesa. Y arrepentimiento. Para mí que sentía remordimiento por lo que había hecho antes a José. Y Judá esta vez no hizo ningún beneficio material. No le importó lo material. No le importó ponerse al primero. Esta vez a él no le importó. Él se rindió. Él hizo un acto de ofrecerse voluntariamente como sustituto para salvar a otro. Que eso hemos reflejado como hizo Jesús, que Él murió por nosotros, por nuestro pecado, en lugar nuestro. Este Judá hizo como sustitución. Yo me ofrezco en lugar de Benjamín. Como si lo rindió todo. Todo. No buscó nada a favor suyo. Sabía que iba a ser esclavo de por vida, sabía que no iba a ver más a su familia, sabía que iba a estar de esclavo como estuvo José. Y no le importó. Y así es como, ¿cómo le puedo decir? Y ahí mismo es cuando José ve la actitud de su hermano. Esta es la parte que más me habló Dios, en verdad. Porque cuando José vio lo que hacía Judá, que conocía a Judá, sabía lo que era Judá, ahí fue cuando se reveló su identidad. Es como si reveló su identidad, abrió su corazón, se dejó ver, y aún no solamente que reveló su identidad, les dio todo. Porque les dio tierra para vivir, les dio comida, los cargó con un alimento, los cargó con cosas, les dio todo. Y así muchas veces es Dios con nosotros. Nosotros nos entregamos a Dios, si diríamos un 10, un 15%, quedando mucho, un 20%, menos, un 10%. Vivimos como cristianos. Pero si usted
hiciera como estos hombres y esta mujer, que se entrega todo. ¿Sabe lo que significa todo? Todo. Casa, familia, dinero, trabajo. Porque no estamos hablando de que usted dé su diezmo. Estamos hablando de que usted se entrega total a Dios. Pero total es total. ¿A Dios? Dios está tan interesado y desesperado porque uno de sus hijos se entregue para abrir las puertas del cielo y derramarle toda la bendición que hay para sus hijos y que no las tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros elegimos más agarrar y qué es lo que nos conviene. ¿No es así? Pero cuando entregamos todo es todo, familia, hijos, esposa, esposo, totalmente, plenamente, en plenitud, nos entregamos todo. Dios nos da las bendiciones, nos da su regalo. No piense en bendiciones en dinero, porque cuando se habla de bendición se piensa en una casa más grande, un coche mejor, un trabajo donde cobre 3.000 por mes. No. Bendiciones de Dios. Quiere decir que Dios se revela a su vida de otra forma. Va a haber una revelación mayor de Dios en su vida. Va a haber una gran... Dios, le puedo decir que Dios está esperando. ¿Dónde hay uno que se entregue total, donde yo pueda derramar todo lo mío, para que todo lo mío pueda vivir dentro de él? Judá se entregó. Cuando José vio que Judá se entregó en totalidad, no le importó a Judá perder la familia, porque no le iba a ver más. No le importó a Judá lo que iba a tener, si iba a comer, porque si iba a estar preso, no sabía qué le iba a pasar. No le importó nada. Se entregó por su hermano. ¿Y qué hizo José? Se reveló a él. José le reveló a sus hermanos quién era, lo que tenía y lo que podía hacer con ellos. Y así hace Dios con nosotros. Dios está esperando que ya dejemos tantas comodidades, tantas cosas, tanto justificarnos, tanto quejarnos, tanto no sé qué, porque Él está ansioso. Más le diría, Dios está como desesperado, es una forma de decir, para brindarle a usted la revelación, todo. Nosotros nada más tenemos que entregarnos. Tenemos que rendirnos a Dios. Tenemos que dejar de dar vuelta. Me lo digo para mí misma. A veces me digo, Diana, deja de dar tanta vuelta. Deja de cuestionar tanto. Si Dios te dice al oído, ama a tu hermano, bendícelo. Y decimos, no, esto no es de Dios. No sé quién me está hablando. Pero si el diablo viene y te dice, mirá lo que te hizo tu hermano. Ah, sí, le creemos. Pero si empezáramos a escuchar más a Dios, a obedecerle, a seguirle, a amarle, sin importarme lo que me diga el que tengo al lado, que el que tengo al lado siempre es mi esposo o mi esposo. Y si usted no tiene esposo o esposa, bueno, lo que digan los amigos, porque cuando uno está solo muchas veces busca amigos o familiares. No me importa lo que digan los familiares, no me importa que digan. Yo voy a servir a Dios, como lo hizo Pablo. No le importó nada, nada. Él seguía caminando, él seguía predicando, él seguía abriendo iglesia, él seguía haciendo su trabajo. ¿Por amor a quién? A Cristo. Hermanos, les animo a que empiece a pedirle a Dios, Señor, yo quiero ser una persona que se entrega totalmente, vaciarme entera, y que Él venga y me llene con sus cosas. Porque cuando usted se vacía y Dios viene a vivir dentro suyo, usted va a hacer lo que Él quiere que haga. Nada más. Y ahí se va a reflejar.
Van a decir, este es diferente. Sé que soy diferente. Van a decir que soy diferente porque tengo a Dios. Porque lo tengo a Él. Y voy a hacer como un repelente. Muchos no se van a acercar. Porque no van a querer saber nada. Porque vamos más bien de pachanga que a buscar a Cristo. Mejor vamos al gimnasio que ir a la reunión de oración. Mejor vamos de copas que ir al culto. Pero cuando usted deja todo, Dios viene, abre la puerta de los cielos, la bendición en su vida. Va a estar Él dentro suyo, morando. Hermano, le animo a que busque a Dios y le pida a Él, por favor, ayúdame a poder dejar todo, a poder dejar lo que me ata. ¿Me ata al televisor? Bueno, pídale a Dios. Pídale a Dios. El televisor me ata, Señor, ayúdame. Ayúdame. Porque el televisor me roba tu tiempo. Las cosas estas me roban tu tiempo, Señor. Ayúdame. Y Él le va a ayudar. Porque Él es un Dios que está atento a sus hijos. Es un Dios que está atento a ver quién. A ver, ¿dónde hay uno que me pida? Para yo poder ir y derramar. Amén, hermanos. Amén. Padre amado, te doy gracias esta mañana por tu gran amor, tu gran misericordia y tu gracia, Señor. Señor, esta mañana me pongo delante de ti, Señor, para rogarte que sigas vaciando mi vida, que sigas sacando todo lo que a ti no te agrada, Señor, para que puedas derramar toda esa bendición que tienes para mí, Señor, toda esa unción, todo ese amor, todo lo tuyo, Señor, que esté dentro de mi corazón. Señor, gracias. Gracias porque es un Dios que nos habla. Gracias porque eres un Dios que nos ama. Gracias porque eres un Dios que estás ahí para cada uno. Señor, gracias. Muchas gracias. En el nombre de Jesús te lo pido esta mañana. Amén. Amén.